Vamos a empezar entonces. La psicogenealogía nace más o menos en los años 70. Hay, digamos, como que hay grandes terapeutas que son como los más conocidos. Yo siempre los nombro, Jerry Justenberger, Bert Hellinger claramente, Didier y Jodorowsky, que de hecho Jodorowsky nosotros tomamos un montón de ceremonias y demás propuestas que hace Jodorowsky. Entonces, se hace hincapié en los conflictos actuales, o sea, la psicogenealogía, lo que va, fíjense que es psicogenealogía, ¿no? O sea, trabaja con ese inconsciente familiar y lo que va a tratar de, o la finalidad es empezar a recabar información sobre aquellos conflictos no resueltos, pero cuando hablamos nosotros terapéuticamente, si se quiere, cuando hablamos de conflicto, hacemos mucha referencia a lo emocional, ¿no? Eso que no se tramitó, nada, perdí a mi papá y tuve que salir a trabajar y no pude tramitar no pude tramitar ese duelo, no pude tramitar esa emoción, no me lo permití. Estaba embarazada y murió mi mamá y entonces no me permití el duelo porque estaba embarazada y por mi bebé. Entonces son diferentes emociones que en alguna jerarquía, en algún ancestro no se tramitó, y como no se tramitó, ese inconsciente lo que hace es seguirla trayendo de generación en generación para que alguien la vea y la tramite y la libere de alguna manera, para que no sigan ese inconsciente familiar. El árbol genealógico, es importante que sepan que es una representación gráfica en donde se representa de manera ordenada nuestro sistema familiar, porque inclusive cuando yo lo tengo plasmado en una hoja, en un papel, no sé, en un afiche, no importa, donde cada uno lo quiera hacer, también tengo una mirada objetiva sobre eso que estoy viendo. La función del árbol genealógico es que podamos conocer de dónde venimos y así saber de alguna manera quién somos, porque en realidad nosotros somos el resultado de lo que han sido ellos. Nosotros venimos, y como ahora lo vamos a ver un poquito más, y obviamente venimos con toda esa información de nuestra familia. Entonces, somos lo que han hecho de nosotros también y después lo que nosotros decidimos hacer con nosotros mismos. Entonces nos permite también tener información y funciona como un nexo, ¿no? Nos vamos a ver el árbol, vamos a ver nuestra historia del pasado, vamos a ver nuestro presente y también podemos armar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo en el árbol a dibujar los hijos, si tuviera los nietos, empiezo a escribir historias sobre eso, también estoy escribiendo sobre el futuro. El árbol nos permite como ese nexo, fíjense, ¿no? Esto que decíamos recién, ¿no? Pensemos, o al principio cuando hablábamos hace un ratito, pensemos que cuando nosotros nacemos, está papá y mamá escribiendo su historia, no importa si están juntos, separados, no importa. Los abuelos escribieron su historia, los bisabuelos, los tíos, y venimos nosotros, empezamos a escribir la historia de ellos también, ellos empiezan a escribir su historia en función a nosotros, y nosotros empezamos a escribir nuestra propia historia. No tengo nada de información, y acá creo que también lo menciono, no tengo nada de información, ¿qué hago? ¿Cómo? A ver, ya con el solo hecho que vos estés acá, vos ya tenés información de tu historia, vos ya tenés que empezar a escribir tu propia historia. Porque si no estuvo la de antes, que no esté o sea, evitemos que no esté la tuya también. Vos ya sos historia en vos misma, entonces empecé a escribir desde vos. Y seguramente en algún momento algo de historia, con lo que vos recuerdes, inclusive con recuerdos que tengas de la infancia, de la adolescencia, de los tíos, de los abuelos, eso ya es historia. A ver, no necesariamente tengo que saber las fechas, a ver, mi abuelo y el nombre completo y fecha de nacimiento. No, la verdad que si la tengo, genial, y si no la tengo, no pasa nada. Pero yo ya tengo, y si soy adoptivo, tengo la historia de mi sistema de adopción también. Entonces, ninguna persona adoptada va a un sistema que no tiene nada que ver con el sistema de origen o biológico, ¿sí? Nosotros decimos sistema biológico y sistema adquirido. Entonces, ninguna persona que venga de un sistema biológico a un sistema adquirido va a estar totalmente, o sea, o se compensa, o son iguales o se compensan, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a suceder que vengamos a que podamos digamos, revisar nada, esto de voy a venir, me perdí porque me quedé pensando en otra cosa, voy a venir a este sistema familiar seguramente me va a aportar algo que tenía que ver con mi historia, hablando de los niños adoptivos o adultos, no importa. Entonces esa información yo la que voy a tomar es la historia de mi árbol adquirido si no tengo nada de lo biológico. Y ya escribir mi propia historia desde mi mirada ya es tener información. Por eso insisto, mucha gente se queda en que no tengo información porque no tienen fechas. Ok, no pasa nada, no es imprescindible, por lo menos no para esta mirada. Pero sí es importante que escriban su historia desde su perspectiva, desde sus vivencias, ¿sí? Y que la dejemos escrita en algún lado. Y como dice acá, ¿no?
Desde esta mirada entonces, el árbol nos abrirá las puertas a esas historias, tanto las contadas como las ocultas. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Que hablábamos hace un ratito, esto de los secretos familiares y todo esto que va a estar en nuestro sistema. Y cuando decimos los secretos familiares, no significa que yo tenga que descubrir o revelar ese secreto. No, ese secreto queda ahí y responde a esa persona o a las personas implicadas. Lo que sí es importante quizás es que yo deje de cargar ese secreto que no es mío, que es de otra persona, de alguien de mi sistema familiar, ¿sí? Que deje de cargarlo por lealtad, por implicancia, por repetición, por amor. Hacer nuestro árbol genealógico nos puede ayudar. A ver, ¿en qué nos puede ayudar a hacer nuestro árbol genealógico? Primero, a transformar esto que yo les decía, ¿no? La manera de ver la historia, de ver mi presente, de ver las relaciones, los vínculos, porque fíjense todo lo que fueron tomando conciencia y cómo ahora pueden ver diferente. Ah, bueno, pará, yo entonces tengo este conflicto porque a mamá le pasó lo mismo. Ah, bueno, pará, yo tengo problemas con el dinero. A ver, no es le echo la culpa, no, sino simplemente tomo conciencia porque mi abuelo fue estafador, porque lo estafaron, porque mi abuela perdió todo, porque no. Entonces digo, ah, bueno, ahora entiendo. Y entonces ya algo de alivio va a venir, porque no es que yo estoy haciendo todo mal, no es que por acá no es que elegí la vocación o la carrera equivocada, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es que estoy respondiendo a una lealtad familiar, estoy repitiendo la historia de alguien o estoy no repitiendo la historia de alguien para que no suceda, y de manera inconsciente me estoy condicionando, me estoy perjudicando, no estoy pudiendo, ¿sí? Entonces nos permite esto, ¿no? Ver de una manera diferente nuestra aquí y ahora, nuestra realidad, teniendo en cuenta nuestra historia, de dónde venimos. Imagínense, íbamos a hacer la semillita, ¿no? La semillita, pin, cae la semillita, florece, ¿no? Sale una plantita ahí, puede salir ¿a dónde? En un bosque hermoso, en una plaza, en el jardín de mi casa. Bueno, donde nazca va a ser el cuidado que tenga, el amor que tenga, la mirada que tenga, etcétera, ¿no? La lluvia que tenga, el sol que tenga. Entonces, lo mismo vamos a pasar cada uno de nosotros en función a la familia que caiga como esa semillita, ¿sí? Entonces, bueno, es tan importante poder mirar esa historia, es tan importante, ahora lo vamos a ver, que desde todas las miradas, desde la medicina, desde la ciencia, desde todos lados es importante esto del árbol, y recién ahora se le está dando cierta importancia o cierta mirada, y con el correr del tiempo esto va a ser mayor, porque desde la ciencia se está viendo la importancia que tiene todos los que nos antecedieron en el aquí y ahora, en lo emocional, en lo físico, en un montón de aspectos de nuestra vida. Entonces, conocer esto, ¿no? Conocer los antecedentes médicos, observando las enfermedades. Y por último, dice acceder a cierta información, esto que venimos hablando, que a nivel consciente no podemos ver, que está a nivel inconsciente, o que a nivel consciente lo vemos de una forma, pero que cuando trabajamos en una constelación o con el árbol, llegamos a ese inconsciente familiar. Yo siempre me acuerdo de un caso de una chica que me dijo, mira, Fedra, yo quiero hacer una constelación, vengo haciendo terapia hace un montón de tiempo, repito el mismo patrón, o sea, elijo el mismo modelo de hombre de mi papá, infiel, que no le daba bola a mi mamá, yo esto ya lo tengo re claro, ya lo tengo visto, qué sé yo, y lo sigo repitiendo, me dice, ¿no? O sea que si las constelaciones me van a mostrar que yo estoy repitiendo el mismo modelo de hombre que mi papá, no voy a constelar, decime si tiene sentido o no, ¿no? Como, la cuestión es que mi devolución fue, mira, justamente, y esto es lo que quiero traerles con esto de lo que nos aporta el árbol y a qué nos puede ayudar, ahora es cierto que nosotros llegamos a determinada información y quizás con la terapia tradicional o con cualquier tipo de terapia donde solo trabajamos con el discurso, no podemos dar ese paso en donde tenemos que, bueno, yo ya veo que elijo hombres igual a mi padre, con las mismas características, ya lo recontra vi en todas las terapias. ¿Y qué hago con esto? Bueno, la constelación lo que te va a permitir es trabajar, ya sea quebrando la lealtad, no con papá, sino con mamá, porque vos estás eligiendo hombres iguales que papá, porque vos estás en lealtad con mamá. Entonces, vos estás repitiendo por algún motivo, veremos, la elección de mamá. Vos estás eligiendo igual que mamá. Entonces, no importa el modelo de hombre, vamos a trabajar ahí con mamá. Y cuando vemos por qué estamos repitiendo, la constelación nos permite sacarnos esto de encima. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Disociarnos del conflicto del otro, del trauma del otro, de la historia del otro, ¿sí? Eso fue para el otro, no es para mí. Algunos datos que podemos recolectar. Esto de algunos datos que podemos recolectar, ¿qué significa? Como decíamos recién, que puede ser que yo tenga toda la información o puede ser que tenga alguna. Estas son sugerencias, no me salía la palabra, sugerencias. ¿Qué datos necesito? ¿Qué datos puedo
recabar y anotar de mi árbol. Bueno, obviamente los nombres y apellidos, si hay algún apodo, si le decían de alguna forma, si ese se llamaba de una forma o estaba anotado de una forma pero su nombre era otro o viceversa, ¿sí? Las fechas importantes como nacimientos, casamientos, muertes prematuras, algún accidente, algún hecho trágico, ¿sí? Causas, motivos y circunstancias de muerte de los integrantes de la familia que ya no estén, los que yo conozca, por supuesto, ¿sí? Los que yo conozca puedo tomar nota de eso. Bien, vamos a algunos detalles más a tener en cuenta al momento de armar nuestro árbol genealógico. Relación entre los integrantes del sistema y sus vínculos. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando yo quiero trabajar una relación, como decía acá, no me acuerdo su nombre, pero fíjense que bueno, también esto, decía, mi mamá no se hablaba con su mamá, la mamá no se hablaba con la abuela, yo no me hablo con mi hija, fíjense, ¿no? Entonces cuando yo tengo esta información, no me hablo con mi hija y empiezo a mirar, mamá no se hablaba con la abuela no se hablaba con la bisabuela, digo, ok, acá hay un tema de vínculos, entonces yo estoy repitiendo el mismo vínculo, la misma relación que tenían ellas allá y entonces, bueno, ¿qué pasó? Voy a tener que trabajar ese linaje femenino teniendo en cuenta el caso que traía esta chica, ¿no? Voy a tener que trabajar ese linaje para yo disociarme de esa historia y escribirla diferente sería. Yo sí puedo tener un buen vínculo con mi hija. Tal vez no tenga el mejor de los vínculos o el que a mí me gustaría, pero ¿sabes qué? No voy a repetir esa historia donde no me voy a hablar con mi hija como lo hicieron todas las madres, ¿sí? Ok, entonces, nos permite también esto de, tenemos que también registrar esto, ¿qué pasó en los vínculos? En los vínculos madres e hijos, entre hermanos, las parejas, esto, ¿no? Ahí creo que después dice estafas, ¿no? ¿Cómo fue la economía? ¿Vieron esto que hablamos de la economía y el dinero? Porque no es un detalle menor en cuanto a abundancia y a carencias. Pudieron trabajar de lo que querían, eran abundantes. ¿Cómo eran vistos si eran abundantes? No, eran carentes. ¿Cómo eran vistos? ¿Fueron excluidos de algún lugar? Fíjense que no necesito demasiado, porque esto nosotros lo hemos vivido en algún momento. Esa historia habita en nosotros, porque hemos escuchado que mamá y papá se pelearon porque no alcanzaban a fin de mes o que el tío estafó a no sé quién. Digo, hay cierta información que cuando empezamos de verdad que les va a caer esa información. Yo siempre les cuento que mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que la tuve hasta hace muy poco tiempo, físicamente está siempre está todos los días de mi vida está conmigo. Obviamente como todos, pero ella en particular. Y ella decía, no siempre, mi mamá se quedó viuda muy joven, a los 30 y pico de años, con 11 hermanos, con 11 hijos, no con 11 hermanos, no 11 hermanos de ellos. Y siempre el mismo discurso. Cuando yo empiezo a trabajar en psicogenealogía, en constelaciones y demás, obviamente que me encuentro con que yo conocía a una sola hermana de mi abuela. Digo, ¿qué pasó con todos los 10 que faltan, 9 que faltan? Bueno, entonces un día cuando estoy armando el árbol me voy con un cuadernito y le digo, aquí, ¿no? Y nos sentamos a tomar un té y a charlar sobre eso, porque hacía unos té con limón maravillosos, únicos, nunca más volví a tomar un té tan rico como ese. Y entonces me cuenta, y la gran mayoría de sus hermanos habían muerto muy jóvenes. Y de hecho, yo una vez que constelé por una fobia que tenía, estaba vinculada a un hermano fallecido, una hermana fallecida de mi abuela, que mi abuela todo el tiempo me decía, te pareces a mi hermanita fulanita, ¿no? Bien. Todos habían muerto en accidentes, de manera trágica, muy chiquititos, adolescentes, jóvenes. Se habían quedado 3 hermanos adultos y ella fue la única que murió de viejita. Todos los otros habían muerto anteriormente. Pero fíjense que esa información yo la tenía porque la abuela me había dicho un montón de veces. Mi mamá se quedó viuda, éramos 11 hermanos, pobrecita. Y yo nunca había registrado el resto de los hermanos que había pasado, ¿no? Y cuando me senté con ella pudo contarme y pude terminar de armar, y por eso digo, ¿no? Esto de que nos trae esta luz. Luz al árbol, luz al sistema, luz a esa información, a esa historia que estaba ahí y que estaba ahí, que la tenía simplemente que estirar la mano para acceder a esa historia. Y ahí empecé, como dijeron acá, me empezaron a caer un montón de fichas de las muertes prematuras, de los hijos pequeños, del sufrimiento, de un montón de cosas que después con el correr del tiempo fui trabajando. Entonces es muy importante esa información, la tenemos, búsquenla porque está, y hasta donde esté, está bien. ¿Cuáles eran las cualidades que destacaban algún integrante? ¿Sí? Lo destacaba tal cosa, por bueno o por malo, para ver si estamos vinculados con alguno de esos integrantes. Y acontecimientos particulares, como abortos, abusos, asesinatos, suicidios, infidelidades. Acá vamos, fíjense, acontecimientos que dejan emociones truncadas, porque, por ejemplo, un aborto
sea voluntario o espontáneo es de algo que no se habla porque a esa mamá le generó dolor, culpa, malestar, ¿no? Entonces es como que de eso no se habla. Abusos, de eso no se habla. Asesinatos, de eso no se habla. Suicidios, de eso no se habla. Vergüenza, dolor, ¿no? Infidelidades. Mucho no se hablaba, hoy se habla, pero aunque no se hablaba se conocía. ¿Vieron esos secretos que eran voz populi? Estos son como detalles a tener en cuenta al momento de armar el árbol, poniendo esa información o simplemente escribiéndola también, porque entonces voy a, mirá, tal cosa con las infidelidades, ahora entiendo por qué me pasa tal cosa. Mirá, hubo tantos abortos o tal problema, ok, ahora entiendo por qué tal cosa me pasa a mí, ¿sí? Nosotros somos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, somos la continuación de toda esa historia. Y estamos hipercondicionados por esa historia familiar, hipercondicionados. Entonces, si yo tengo un conflicto en algún área, tengo que ir a mirar atrás. Y si no tengo la información, voy y constelo, hago bio, que es lo que se me ocurre, o cada uno buscará la herramienta que sienta. Las constelaciones son indicadas para esto, pero bueno, cada uno verá, porque si no resueno con eso, está bien también, para poder trabajarlo. ¿Qué hacer con toda esta información? Primero debemos anotarla. Lo que yo no bajo a papel, estoy al horno, porque está comprobado desde la neurociencia que vamos perdiendo gran porcentaje de información en el día a día y quedamos con entre un 10 y un 30% de información de lo que pudimos, ya sea de una lectura, de un libro, de una peli. Entonces, si encima estamos trabajando con información sensible que nuestro inconsciente nos dice, no, retenela, que no salga, salió, va a tender a borrarla. Entonces, parece una pavada, pero no lo es. Debemos permitirnos cada uno el tiempo que necesite. Esto que le decía, puedo llegar a una información que no me genera nada, tal vez no era mi tiempo de recibirla, tal vez es una información es una información muy pesada, esto, ¿no? Qué sé yo, me enteré o llegar a que no sé, que tenía un hermano no nacido, que tenía una hermana y murió, o que yo era melliza, o que mi papá no es mi papá, ¿no? Esa información llega. Es un montón para mí. Cambia mi vida, cambia mi historia, tengo que escribirla de otra manera a partir de ahora. Y yo necesito mi tiempo para trabajarlo. Necesito mi tiempo para conectar con la emoción que eso me genera, porque ahora me puede generar una emoción, mañana otra y en una semana otra totalmente distinta. Entonces, lo que los terapeutas llamamos timing es respetar el tiempo de cada uno. Y que yo ya llegue a esta información no quiere decir que ya hoy, mañana, pasado saque un turno o vaya a hacer algo con eso. No, cada uno se tomará el tiempo que necesite para hacer algo con esa información. Quien lo siga trabajando, lo seguirá trabajando, y quien no, lo tiene ahí también porque puede empezar o continuar escribiendo su historia y puede encontrar, le puede encontrar el sentido a un montón de conflictos y de cosas que le está pasando, si por supuesto quiere resolver algo de su historia o de su presente, ¿sí? Entonces, primero la anotamos, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es registrar, esto también es súper importante. ¿Qué me pasa a mí con esto? A ver, acabo de darme cuenta que yo no me hablo con mi hija, pero yo no me hablaba con mamá no se hablaba con su madre, la abuela no se hablaba. Wow, no es un detalle menor. Ahora, ¿qué me pasa a mí con eso? Me agarró un dolor de panza, un nudo en el estómago. Vieron, como les dije, hoy estamos hablando de algo y dije, se me puso la piel de gallina. Digo, vamos a lo corporal. ¿Qué me pasa a mí físicamente cuando contacto con esta información? Me agarró el dolor de panza, me agarró angustia, me dio alegría saber que tal cosa, porque nada, me doy cuenta que ahora no tiene que ver solo conmigo, ¿sí? Me generó temblor, me generó angustia y me puse a llorar. Digo, primero lo anoto, bueno, si tengo que llorar o lo que fuera, digo, habilito la emoción, no es que digo, retenete emoción que primero tengo que anotar, no. Si estoy anotando y estoy llorando con el dolor de estómago, el nudo en la garganta o lo que fuera, no, lo dejo. Pero digo, tengo que registrar también esas sensaciones o emociones. ¿Por qué? Porque me van a dar la pauta. ¿Qué tan importante es esta información a la que estoy llegando? ¿En qué sentido? Yo lo voy a decir así, pero no es tan así, pero para que se entienda. Si yo llego a una información y no me pasa nada, bueno, esa información, o todavía no estoy preparada para esa información, tomarla y que se haga algo consciente, o esa información no es tan relevante. Ahora, si yo llego a una información en donde algo me genera lo que fuera de todo esto que estuvimos diciendo, emoción, sensación, esa información es importante para mí. Esa información está condicionándome en el aquí y ahora por la emoción que me genera, ¿sí? Entonces le tengo que dar bolilla. Tengo que dedicarle tiempo, investigación, trabajo, ¿sí? Insisto, constelar, bio, registros, terapia, la iglesia, cada uno, yoga, meditación, cada uno elegirá la herramienta que quiera y es totalmente válida. Acá no les digo, tienen que hacer esto, no, en absoluto. Pero sí, si esta información a mí me genera una emoción y esa emoción, wow, es fuerte, me moviliza, no puedo dejarla pasar. ¿Sí? No, hay una frase que me encanta, dice, no hay peor ciego que el que miró
y volvió a, el que vio o miró y volvió a cerrar los ojos. Bueno, esto sería lo mismo, ¿sí? Ok, y por último, ¿por qué es importante el árbol en las constelaciones familiares? En las constelaciones familiares individuales, ¿no? Es importante porque al obtener esa información, cuando trabajamos con el consultante, al obtener esa información en el árbol, ya estamos dando luz, ya estamos tomando conciencia, yo digo, ya estamos constelando de alguna manera, ya entramos en la constelación. Entonces, esta parte del árbol y de la psicogenealogía en constelaciones individuales es muy importante. Y ahí nos invita a mirar, porque capaz que, vieron que a veces pasa que uno dice, alguien, creo que lo mencionó, uy, yo tengo un montón de temas a trabajar o a constelar, la relación con mamá, la autoestima, el dinero, zaraza. Bueno, cuando a veces hacemos el árbol, empezamos a ver que hay un montón de información al momento de hacer el árbol, que quizás de todos esos temas que tenía que constelar, es como que se van despojando. Ah, bueno, ahora esto entendí que va por acá, esto va por acá, entonces el tema es este, ¿no? Y llegamos al tema concreto para trabajar. Algo súper importante, desde las constelaciones, cuando trabajamos con el árbol, nosotros no vamos a ver el árbol y ver qué nos trae el árbol en cuanto a conflicto. Nosotros vamos a ver qué conflicto trae el consultante y en función a ese conflicto lo que vamos a hacer es mirar el árbol. Por ejemplo, tengo dificultad con el dinero o quiero trabajar mi relación con el dinero. Perfecto, lo que yo voy a hacer entonces es ir a ese árbol familiar, mientras estamos charlando, lo voy a ir armando como facilitadora y voy a preguntarte sobre el dinero en ese sistema familiar. Cómo fue el dinero en tu casa, en tu papá, tu mamá, y ahí, ¿no? Con preguntas preparadas respecto de eso. Pero no voy a ver mi árbol, hubo carencias, entonces ¿a mí qué me va a pasar? No sé qué va a pasar, yo tengo que ver qué me está pasando para buscar eso en mi árbol, ¿sí? Entonces, con los secretos lo que vamos a hacer es, si yo tengo algún conflicto que está vinculado con algún secreto de la familia, lo que yo tengo que hacer es sacarme de encima ese secreto. Ese secreto lo dejo allí con quien... a quien corresponda y yo dejo de cargarlo. Ese sería como el trabajo con los secretos familiares. No hay sistema familiar y generación que no tenga secretos familiares. Vamos a avanzar. Bueno, hemos visto hasta acá, miren todo lo que vimos. La psicogenealogía, la función del árbol genealógico, qué nos puede ayudar, qué datos necesitamos, qué hacer si no tenemos datos, qué hacemos con la información que tenemos, ¿sí? Ya no alcanza, listo, la tengo. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Sí, Fedra, mira, anoté todo, hice el árbol, ¿qué hago con todo esto? Bueno, sabemos qué tenemos que hacer, ya los 3 pasos en principio. Después podemos hacer un montón más, ¿sí? Bien, avanzamos un poquitito más entonces. Vamos ahora a hablar un poquito de las constelaciones individuales y el árbol genealógico, es decir, vamos a hablarlo de esta forma. Para una constelación individual, la técnica individual, que es con muñequitos, aquí traje algunos muñequitos. Estos son los vincores y estas son las emociones, que son las que nos aportan información a la técnica. En las constelaciones individuales trabajamos mucho con el árbol genealógico porque toda esa información nos sirve al momento de trabajar y desarrollar la técnica, porque ya desde el árbol estamos nosotros trabajando con esa información, estamos ya adentrándonos de alguna manera en esa constelación familiar. Trabajamos en un primer momento con el árbol genealógico y después con toda esa información que tenemos, y luego obviamente lo vamos a aplicar y se va a manifestar todo el resto en la dinámica de las constelaciones individuales. Cuando comenzamos una constelación y comenzamos a trabajar el árbol, trabajamos con ese inconsciente familiar que por supuesto nos va a ayudar después en la constelación propiamente dicha, o sea, en la dinámica, en la técnica propiamente dicha. Por eso es tan importante esto que hablábamos de armar el árbol genealógico. Es tan importante nuestro árbol genealógico y la información como también poder leerlo, interpretarlo, indagarlo, ¿sí? Nuestro árbol es un tesoro que tenemos, pero que aún no todos hemos descubierto. Todos tenemos este tesoro maravilloso con toda esa información que está ahí diciendo ven a mí, bueno, y todos le pasan por al lado, ¿no? Y lo ignoran, no le dan bolilla. Y aquellos que sí nos adentramos en él, lo trabajamos, lo miramos, lo reconocemos, le ponemos un nombre, hay una dinámica también, o sea, nada, es como, wow, qué bueno, mirá cómo ahora entiendo y me caen miles de fichas. Imaginen haciendo el curso, haciendo una constelación, digo, todo lo que puede caer y resolver, no solo caen las fichas, sino que ahora lo resolvemos. ¿Cómo podemos interpretarlo, leerlo e indagarlo? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a pensar en un conflicto. No puedo avanzar en mi profesión. Aquí podemos comenzar a preguntarnos quién pudo vivir de su profesión, cómo le fue en su vida, cuánto vivió, qué profesión tuvo, qué lo hizo vivir de su profesión, es decir, qué cosas buenas y qué cosas malas sucedieron a partir de vivir de su profesión, ¿sí? ¿Qué pasó con esos que no pudieron vivir de su profesión? ¿Quién no pudo vivir de su profesión? ¿Y qué relación o vínculo yo tenía con esa persona? ¿Qué características similares? Lo conocía, tengo su nombre, nací el mismo día, tuvo un buen vínculo, no lo conocí, no se hablaba de él, etcétera, etcétera. Todo esto, cuando tenemos un conflicto y empezamos a mirar ese conflicto en el árbol, nos va a aportar esta información nos vamos a repreguntar, ¡pim!, va a caer la ficha. Seguimos con otro ejemplo. Conflicto. Elijo parejas que no me eligen o parejas equivocadas, por infieles, porque ya están casados, por el motivo que fuera.
aquí podemos comenzar a preguntarnos, ¿cómo fueron las relaciones de pareja de mi familia? ¿Quiénes han sufrido por amor? ¿Hubo amores no correspondidos? ¿Quiénes sí pudieron vivir una relación de amor? ¿Qué pasó con esa relación de amor? Amores truncados y todo lo que a ustedes se les ocurra respecto a las relaciones de pareja. Infidelidades, hijos extramatrimoniales, parejas homosexuales, lo que se les ocurra en relación a la pareja. Y ahí empezar a ver, ok, hubo todo esto, ¿de quién? De la abuela, de mamá con papá, de la abuela con el abuelo, de la tía con un amigo, de lo que fuere. Bien, ¿qué relación tengo yo con ese vínculo, con esa persona? ¿Qué características o similitudes tengo? Volvemos, fecha, nombre, buen vínculo, mal vínculo, lo conocí, no lo conocí. Y eso a mí me va a empezar a dar la pauta de cómo estoy yo involucrado con esa historia, por lealtad inconsciente. Y ahí esto nos ayuda a hacerlo consciente, pero todo esto está, y si nosotros no lo abordamos y no nos preguntamos, no llegamos a esa información, entonces no lo hacemos consciente, no tenemos la posibilidad de modificarlo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a seguir repitiendo. Entonces, para dejar de repetirse en un sistema familiar alguna conducta, enfermedad, trauma, comportamiento, destino, lo que fuere, tengo que poder verlo. Verlo es tomar conciencia y hacer algo con eso, ¿sí? Nosotros estamos aquí justamente para hacer algo con eso. Una herramienta maravillosa para trabajar todas estas repeticiones, lealtades, mandatos, creencias, implicancias, son las constelaciones individuales. Si ustedes me preguntan, Fedra, hice consciente de todo esto, ¿qué hago? Una constelación individual. Constelen, porque es la herramienta que trabaja desde la psicogenealogía, que trabaja con el árbol genealógico, con ese inconsciente familiar, es la técnica que trabaja desde ahí, esa es su teoría, esa es su base, esa es desde donde se para trabajar. Entonces, no hay mejor herramienta que esta. La bio trabaja muy similar, o sea que yo no hago bio, si bien me formé en bio, no la desarrollo, pero digo, la biodecodificación también trabaja desde el árbol genealógico y tenemos la misma mirada. Quizás se trabaja con otra dinámica, pero digo también, ¿no? Porque no quiero que los que están acá que hacen bio digan, ay, Fedra también. Sí, total. La biodecodificación también es maravillosa. No se queden con lo que vieron, hagan. ¿Estamos de acuerdo?